Grabarte. ¿Cuáles son esas fórmulas con las que me debo ir para el NCLEX que son necesarias? ¿Y qué son esos daticos específicos que también necesito para mi NCLEX? Y ya. Entonces, inicialmente les traigo algo aquí como para que recordemos los ángulos de inyección. Digamos que esto no les va a salir en cálculo de dosis, pero sí les va a salir en una categoría muy parecida que se llama administración de medicamentos. Entonces, tenemos tres, y son preguntas que hacen mucho en la parte de administración de medicamentos. Tenemos tres ángulos, tenemos el ángulo que es el intradérmico, el intramuscular y el subcutáneo. Recuerden pues que para esto debo conocer, ¿cierto? La anatomía de la piel, pues la anatomía principalmente de la piel en donde pues se va a dividir en epidermis, en dermis y luego ya va a venir pues el tejido subcutáneo, que es ese tejido graso y el músculo. ¿Cuál es el objetivo de administrar un medicamento pues intradérmico? Precisamente que sea dentro de la dermis, por eso el ángulo siempre debe ser de 5 a 15 grados. Ahora, 5 a 15 grados y lo que vamos a ver es que se va a formar como una burbujita, ¿sí? Una burbujita. ¿Por qué? Porque pues no hay mucho tejido y el líquido empieza a montar, a formar la burbuja. Ahora, tengo otros ángulos que es el subcutáneo, pero aquí vamos a ver que hay dos tipos de medidas. Principalmente lo que trato en el subcutáneo es que el medicamento sea inyectado en el tejido subcutáneo y el ángulo predeterminado para una inyección del tejido subcutáneo son 45 grados, pero con la variación de que una persona que tenga mucho panículo adiposo, es decir, que tenga mucha barriguita, ¿cierto? Se lo tengo que administrar a 90 grados para que quede en el tejido subcutáneo. Si no se lo administrara a 90 grados, seguramente pues quedaría muy superficial de tejido subcutáneo, casi intradérmico. Entonces, por eso es muy, muy importante que lo hagamos a 90 grados y es una pregunta que hacen muchísimo. Más que todo en qué, en la heparina, por ejemplo. Y el intramuscular que va a ser a 90 grados. ¿Listo? Eso pues son nuestros ángulos de inyección. Veamos también nuestros flujos. Entonces, vamos con se me fue el nombre, perdónenme. Bueno. Vamos a empezar a revisar cuáles son estas métricas que nos tenemos que llevar de memoria. El primero es el goteo. Para sacar el goteo, el cálculo lo debo hacer y solamente me tengo que aprender esto. Solamente me tengo que aprender esta fórmula. El goteo, ¿cómo lo saco? Tomando el volumen total que me ordenan por el factor goteo sobre el tiempo en minutos. Hay que tener muy en cuenta aquí el factor goteo, porque muchas veces la misma pregunta les da el factor goteo, les dice como a 10 gotas por minuto, a 15 gotas por minuto, o les dice en un equipo macro goteo o en un equipo micro goteo. Para eso es necesario que sepamos que todos los equipos macro goteos tienen 20 gotas por minuto y que todos los equipos micro 60 gotas por minuto. Es decir, que si me dijeran que en un equipo macro lo que debo reemplazar en la fórmula es este 20, ¿cierto? En esta parte. Y, o si me dijeran un micro, reemplazar el 60. No siempre el NCLEX les va a decir que en un macro o en un micro, no siempre. Muchas veces pueden decirles que a 10 gotas por minuto, a 15 gotas por minuto, eso ténganlo en cuenta. Entonces, como para hacer realidad un poquito esta fórmula, lo que podemos ver es que les dice la pregunta que en cuántas gotas por minuto se le administra a un paciente que tiene 500 mililitros, ordenados 500 mililitros de solución salina, ¿cierto? Por ejemplo, y que tiene un equipo macrogoteo. Entonces acá reemplazo y coloco 20 gotas por minuto en una hora. Entonces, recuerden siempre, el tiempo es en minutos. Entonces, una hora, 60 minutos. Esto es lo adecuado que yo tengo que hacer para montar muy bien mi fórmula. Tengo que tener tres datos, que es el volumen que quieren infundirle al paciente, las gotas, ya sea en un equipo micro o un equipo macro, o que me den las gotas, ¿cierto? Por las que quieren pasarle, y el tiempo. Y recuerden siempre que el tiempo va en minutos.
Perdón, Ale, te interrumpo un segundo. Si estás compartiendo tu pantalla, solo se está viendo la presentación de mí. De pronto, Mm, no, si estás utilizando la presentación, no la estamos viendo, perdona. No se preocupen, ya lo vuelvo a mostrar, denme un segundito. Un segundo, a ver qué. Ahora, ¿ya lo están viendo? Sí, ya podemos ver, gracias. Bueno, entonces, vuelvo a mostrarles por aquí la fórmula, disculpen. Entonces acá les mostraba un poquito de los ángulos, ¿cierto? Los ángulos que veía, que hay diferentes tipos de ángulos según la capa donde pues yo lo vaya a administrar y también el tipo de medicamento, ¿no? Entonces el intradérmico va a ser en un ángulo de 5 a 15 grados, ¿cierto? Que va a ir precisamente pues dentro de la piel y que la característica principal es que nos deja una burbujita. El intramuscular, que lo decíamos que era 90 grados para que alcance a llegar a músculo, y el subcutáneo, que casi siempre pues va a ser a 45, pero que varía si la persona tiene abundante tejido adiposo y si es así, lo debo hacer a 90 grados. ¿Listo? Son nuestros ángulos de inyección. Ahora volvamos a la parte de esta fórmula, que es el goteo por minuto. Entonces, en el goteo por minuto hablamos de un volumen total por el factor goteo sobre el tiempo en minutos. ¿Qué tengo que hacer en esta fórmula? Solamente reemplazar los valores. Entonces, si me dicen que 500 mililitros, ¿cierto? 500 mililitros es el volumen que ordena el médico. En un equipo macro, entonces sé que en un equipo macro, ¿cuántas gotas hay? Hay 20 gotas por minuto y que debo administrárselo en 2 horas. Entonces ya sé que el tiempo va en minutos y si una hora son 60 minutos, pues 2 horas son 120 minutos. Esto lo que me va a dar es un resultado de gotas por minutos. ¿Qué es lo importante acá, chicos? Que muchas veces en el factor goteo no me van a decir siempre que es un equipo macro o que es un equipo micro, sino que también les pueden decir que también les pueden dar la cantidad de gotas, ¿listo? 20 gotas, 15 gotas, ¿listo? Ahora, para sacar el tiempo de infusión es muy importante que tengamos el total de volumen. De pronto ahorita aquí van a quedar un poquito perdidos con tanta fórmula, pero ahorita que pasemos a hacer los ejercicios van a ver que es muy fácil. El total de volumen sobre el tiempo en horas, eso me va a dar el tiempo para infundir. Es decir, total de volumen para infundir en mililitros, es decir, que quieren infundirle 500 mililitros, ¿cierto? Acá el tiempo en horas, en una hora, eso me va a dar el tiempo de infusión. ¿Listo? Estas son un poco de fórmulas pues que nos pone Saunders y que nos invitan a hacerlo, pero se van a dar cuenta que es mucho más fácil sacarlo por regla de tres. ¿Qué valores tenemos que tener en cuenta para el cálculo de dosis? ¿Cuánto es una onza? Porque muchas veces me van a dar el valor en onzas. Siempre una onza va a equivaler a 30 cc. ¿Cuánto es una taza? Una taza siempre me va a equivaler a 240 cc o 8 onzas. ¿Listo? ¿Y cuánto es una taza de hielo? Cuando me dicen que es una taza de hielo en cubos, es la mitad de una taza, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo coloco los cubos acá, hay espacios que no se llenan. Entonces, al derretirse esos cubos, me dan la mitad del vaso. La mitad del vaso, o sea, 120, o la mitad de la copa, que son 120 cc. Muy diferente cuando me dicen que el hielo está en chips, en pedacitos. ¿Por qué? Porque ahí no hay cubos que no dejen llenar ese espacio vacío. Recuerden siempre esto porque de este tipo de preguntas vamos a ver muchísimas.
También recordar datos fáciles específicos como 1 miligramo, que equivalen a 1000 microgramos, 1 gramo, que equivalen a 1000 miligramos, y 1 kilogramo, que equivale a 2,2 libras, porque muchas, digamos que el sistema de medición de peso en Estados Unidos siempre es en libras. Bueno, la mayoría de las veces. Entonces, la mayoría de las veces vamos a ver que nos preguntan en libras. Y lo que tenemos que hacer es transformar esas libras en kilos porque muchas de las fórmulas al final me piden el valor en kilos. Otro dato específico, otra fórmula muy importante que tengo que aprenderme es la fórmula de Parland. Parland es la fórmula de resucitación de líquidos en pacientes quemados. Entonces, esta fórmula de resucitación de líquidos en pacientes quemados se usa para saber cuánto tengo que administrarle a mi paciente. Para esto, entonces, tengo que tener en cuenta que esta siempre va a ser una constante, el 4. 4 es mi constante. Además de eso, que tengo que tener el peso del paciente en kilogramos y el porcentaje de quemadura del paciente. Así es, entonces, por ejemplo, para que lo entendamos es 4 siempre va a estar, es constante, por un paciente que pese 80 kilos, ¿cierto? 80 kilos, por el porcentaje de quemado, que digamos que fue el 20%. Entonces, si hacemos esta multiplicación, hagámosla por acá, cogemos 4 por 80 por 20, me dan 6.400 mililitros. Ahora, ¿qué hago con esos 6.400 mililitros? Parlan me dice que debo dividirlo en dos momentos, en las primeras 8 horas y en las siguientes 16 horas. En las primeras 8 horas, ¿qué debo hacer? Administrar la mitad de esto y en las siguientes 16 horas la siguiente mitad. Es decir, que en las primeras 8 horas me iría con 3.200, ¿cierto? Mililitros. Y en las siguientes 16 horas otros 3.200 mililitros, para un total de 6.400. Estas son las únicas fórmulas que tenemos que aprendernos y ya ahorita que vamos a hacer una práctica van a entender muchísimo, muchísimo mejor. Bien. ¿Están viendo en este momento ya el Archer, chicos? ¿Están viendo mi pantalla? Sí. Perfecto. Entonces empecemos y miremos a ver, porque vamos a encontrar diferentes tipos de fórmulas. Una fórmula simple y una fórmula multipaso. Y vamos a identificar cosas muy específicas que sí tenemos que aprender, ¿cierto? En este tipo de cálculo de dosis, porque las fórmulas y las preguntas suelen ser fáciles, sino que nos confunden unas cosas muy pequeñas. Veamos acá, el médico prescribe 100 mililitros de cloruro de sodio de solución salina Mm. Sí, aquí está. para infundir en 2 horas, vía intravenosa, en un tubo de microgoteo. Entonces, acabamos de ver esto. Es de lo único que yo tengo conocimiento, ¿no? Chicos, porfis, ¿me pueden ayudar con sus Distribución, micrófonos? acá está nada. Distribución, biopsia, islo. ¿Me ayudas, porfis, con tus Pues si quieres lo mando al correo. Sí. Es pero no sé qué correo es Hola. porque yo tengo abierto el de enfermería. Entonces, déjeme checar. Maritza, tu micro está prendido. Gracias. Entonces, acá empezamos ya con la parte de microgoteo, ¿no? Entonces, acuérdense que se los acabé de mostrar y les dije cuántas gotas iba a tener este paciente, ¿listo? Entonces, empecemos por acá, ¿cierto? Entonces, 100 mililitros tenemos para infundir en 2 horas en un equipo microgoteo
Y el flujo, entonces acá me dicen, la enfermera debe configurar la tasa del flujo en cuántas gotas por minuto. Ahora me dice que llenen el blanco, ¿cierto? Este es el blanco. Y que redondemos la respuesta a el número entero más cercano. Y esta es la parte en la que empezamos pues a también a tener muchos errores, porque suele pasar que no sé redondear o coloco con coma, lo coloco en un número decimal y al colocarlo en un número decimal, lo que genera es que pues la respuesta sea inválida. Lo que quiere este tipo de preguntas cuando me dice que llene en el blanco es que coloque, ¿cierto? Lo que me están pidiendo. Un número entero no tiene comas, por lo tanto debo colocarlo teniendo en cuenta pues teniendo en cuenta solamente lo que me piden. Número entero. Muchas veces les pueden pedir no el número entero, sino un número decimal, que ya vamos a ver cómo varía esto. Entonces empecemos, acuérdense cómo era la fórmula, era volumen total, ¿cierto? Por gotas sobre tiempo en minutos. Esta es mi fórmula. Identifiquemos ahora los valores. El volumen total son 100 mililitros, ¿cierto? Acá me lo están dando, 100 mililitros. Ahora, ¿por cuál equipo? Me dice que por un equipo microgoteo. ¿Cuántas gotas tiene un equipo microgoteo? Vamos, 60. 60, muy bien. Ahora, terminando de reemplazar, lo voy a dividir, perdonen, en el tiempo en minutos. Me dice que en cuánto tiempo, en 2 horas, o sea, en cuántos minutos. 120. 120 minutos. Igual que acá, como les muestro, en su NCLEX también van a contar con una calculadora. Entonces van a contar igual, tal cual les va a salir la calculadora. Lo que hacemos es coger el 100, ¿cierto? Por 60 me da 6000 y lo divido en el tiempo, que son 120 minutos, para un valor de 50, ¿cierto? 50 gotas por minuto. Ahora, acá esto es un número entero, pero por ejemplo, si hubiese pasado que me diera el resultado 49,6 gotas por minuto, por nada del mundo, si me dice que es un whole number, ¿cierto? Número entero, puedo colocar esto. Tengo que aproximarlo. Después de 5 lo aproximo. Si lo aproximo acá, me daría un total de 50. Este ejercicio ya lo vamos a ver en otras preguntas. Pero tengan muy en cuenta esto, chicos. Entonces, para resolver el problema, recuerden la fórmula. Volumen total por goteo, ¿cierto? En caso de un equipo microgoteo tiene 60 gotas por minuto. Lo próximo que hacemos es calcular el tiempo, 2 horas, siempre el tiempo en minutos, 120 minutos, que me dan 50 gotas por minuto. Estos también son ejercicios que suelen salir muchísimo. Entonces, acá este es de mucho valor por la parte del hielo, porque recuerden que el hielo no el hielo va a ser la mitad del volumen y no siempre como que estamos pendientes de eso, sino que leemos una taza y al leer una taza inmediatamente pues yo ya sé que le pongo 240, pero no veo si es de hielo o de qué. ¿Listo? Entonces empecemos acá. Nos dice que la enfermera está calculando la ingesta de un paciente de 12 horas. El cliente recibió 85 mililitros hora de solución salina en infusión continua. Ojo, 85 mililitros hora. ¿Listo? También recibió una taza de 8 onzas de chips de hielo. También recibió una taza de 8 onzas de café. También recibió una taza de 8 onzas de helado. ¿Listo? Recibió
3 tazas de 8 onzas de agua y recibió una taza de 8 onzas de puré de vegetales. Bien, entonces empecemos a saber cuánto fue la ingesta del paciente. Si me dice que recibió 85 mililitros de solución salina en hora y estoy calculando, ¿cierto? 12 horas, lo que debo hacer es multiplicar 85 por 12, ¿cierto? Que son esas 12 horas que el paciente lleva con la ingesta de líquidos. Entonces sacamos nuestra calculadora y vemos que 85 por 12 son 1020 cc. 1020 cc de qué? De solución salina. ¿Por qué 1020? Porque me dice que son 85 mililitros hora y estoy calculando la ingesta de 12 horas del paciente. Ahora me dice que recibió una taza de hielo. ¿Cuánto equivale una taza de hielo? De 8 onzas. Entonces, recuerden siempre que una onza, ¿cierto? Son 30 cc. Entonces, 8 onzas, ¿cuántos cc son? 8 por, 8 por 30, 240 cc. Ahora, tengo 240 cc, pero me dice que es una taza de hielo. O sea que ¿cuántos cc son? 120. Recuerden que el hielo es la mitad de la taza. ¿Listo? Por más que le coloquen que 8 onzas, que 12 onzas, siempre uno saca el valor, pero es la mitad. Ahora vámonos por acá. Una taza de 8 onzas de café. ¿Cuánto sería una taza de 8 onzas de café? Acabamos de sacar el valor acá. 240 cc. Una taza de 8 onzas de helado. ¿A cuánto equivale? ¿A 240 o a 120 cc? ¿Qué dicen? 940. A 240. Diferente a cuando me dice que el hielo. El hielo sí es la mitad, el helado no es la mitad. ¿Listo? El helado sí es la taza que me di. 3 tazas de 8 onzas de agua. Sé que una taza de 8 onzas tiene 240, ¿cierto? Lo multiplico por 3 porque me están diciendo que es un valor de un total de 3 tazas. Entonces cojo 240 y lo multiplico por 3, que me da un valor de 720 cc. Y ahora también me dice aquí que una taza de puré de vegetal, de 8 onzas de puré de vegetales. El puré de vegetales entra dentro del conteo de líquidos, no entra porque es puré, ¿listo? Entonces lo que estamos calculando es la ingesta de líquidos, por lo tanto esto es algo que los llevaría una cascarita, no le calculo el puré de vegetales. Puede que les salga algo como como una taza de caldo de pollo. El caldo sí es líquido, por lo tanto sí entra dentro del cálculo. Veamos entonces cuánto le administramos en cc. Tenemos 1020 cc de la infusión de solución salina, más 120 cc de la taza de hielo, 240 cc de la taza de café, 240 cc del helado y 720 cc del valor de las 3 tazas de agua. Ahora,
Ya tengo esto, ¿cierto? 2340. Lo siguiente que tengo que mirar es ver si me lo están preguntando, si tengo que ponerlo en número entero. Igual es un número entero, entonces pues no tendría más remedio, ¿cierto? Pero no, me está diciendo que debemos calcular la ingesta total de líquidos en cuántos mililitros. 2340 mililitros, ¿cierto? Menos. Y está correcto. Entonces, datos importantes aquí, me tengo un poquito de datos importantes es sacar. Entonces, ojo cuánto les preguntan la ingesta del paciente, porque puede decir que la ingesta en 12 horas, la ingesta en 8 horas, y eso hay que leerlo muy bien, porque cosas como estas, que lo multiplique por el tiempo hora, podrían generarles confusión. Por ejemplo, si ustedes no hubieran leído la hora acá, colocan los 85 mililitros y se les baja un montón y ya la tienen mal. La taza de hielo, recuerden siempre la mitad de una taza. Siempre va a ser la mitad de una taza. 8 onzas siempre van a ser una taza. 8 onzas equivalen a una taza, que son 240 mililitros. El helado no ocupa, los cubos no ocupan espacio como el hielo, por lo tanto, pues el helado es lo mismo, son 240 cc y ya. Y tener cuidado también si les ponen comidas de puré, porque acá les están preguntando la ingesta de líquidos. La ingesta de líquidos, entonces, como el caldo, sí, valdría. La gelatina también vale, pero el puré no. ¿Alguna pregunta acá, chicos? Si tienen preguntas, no duden en hacerlas. De nuevo acá, otro cálculo de dosis. La enfermera está calculando la ingesta para un cliente. El cliente recibió un antibiótico intravenoso de 100 mililitros, una taza de chips de hielo de 8 onzas, una taza de café de 8 onzas, una taza de helado de 8 onzas y 3 tazas de agua de 8 onzas. Entonces, de nuevo, me está diciendo que calcule la ingesta, pero no me dice que la ingesta de cuánto tiempo. Acá me dice que debemos calcular la ingesta total en cuántos mililitros. Entonces, lo primero es 100 mililitros, ¿cierto? Siguen siendo 100 mililitros porque no me está diciendo en cuánto tiempo. Me dice que 100 mililitros de antibiótico, no me dice cada cuánto. Y tampoco me dice, pues, que se lo calcule en un tiempo determinado. Una taza de hielo de 8 onzas, ya dijimos que 8 onzas siempre van a equivaler a 240 cc y que el hielo es la mitad, o sea, son 120 mililitros. Una taza de café, o sea, 240 mililitros. Una taza de helado, dijimos que seguía valiendo lo mismo la taza de helado, ¿cierto? 240 mililitros. Y 3 tazas de agua, que serían 240 por 3, ¿cierto? Porque está consumiendo 3 tazas de agua el paciente. 240 por 3, 720 mililitros. Entonces, acá 720 mililitros. Entonces, redefinamos. 100 mililitros de antibiótico endovenoso, una taza de hielo, 120 mililitros, la mitad de la taza, una taza de café, la taza de café son 240 mililitros, una taza de helado, 240 mililitros, y 3 tazas de café, que cada taza equivale a 240 por 3 tazas, 720 mililitros. Saquemos aquí la ingesta, a ver cómo nos va. Tenemos 100 mililitros, 100 mililitros, más 120 mililitros, más 240 mililitros, más otros 240 mililitros, más 720 mililitros. Un total de 1420 mililitros. ¿Listo? Entonces, estos daticos que queden súper claros. Tengo 100 mililitros de antibiótico, una taza de hielo, siempre, dice, cuando determine el total de una taza de hielo, debemos dividirlo en la mitad del volumen.
¿listo? O sea, 120. Una taza de hielo vale, pues es 240, pero la mitad sería 120. Una taza de café 240, una taza de helado 240 y tres tazas de agua 720. Bien. ¿Alguna duda hasta ahí, chicos? Preguntas, háganlas sin pena. Si no están entendiendo algo, listo. Entonces vámonos ahora con este que nos dice que el médico prescribe 1,5 gramos de vancomicina para infundir en 90 minutos. El farmacéutico, el farmacéutico le entrega el medicamento en una bolsa, en una presentación de una bolsa de 1.500 miligramos de vancomicina en 250 mililitros. ¿Listo? Ahora me dice acá que cuántos mililitros hora debemos administrar, que redondemos, que lo tenemos en el blanco y que redondemos la respuesta al número cercano, al número entero, whole number, ¿cierto? Más cercano. Puntos importantes acá. Siempre dividir la pregunta. Esto es una pregunta que se llama una pregunta multipaso. ¿Por qué multipaso? Porque hay varios pasitos que tenemos que hacer para llegar a la respuesta. El primer paso es, que yo siempre lo defino así, es saber en qué valor o qué me están preguntando. ¿Qué me están preguntando? Mililitros, hora que le debo administrar al paciente. Lo segundo que debo de saber, ¿cierto? Es que me lo están pidiendo en horas y estoy viendo que minutos. Entonces debo convertir esos minutos en horas. ¿Cómo lo hago? Si una hora son 60 minutos, ¿cuántas horas son 90 minutos? Regla de tres. Entonces, sacamos nuestra calculadora y cogemos y siempre pues en cruz 90 por 1, 90 dividido 60, ¿cierto? 90 dividido 60, 1,5 horas. Entonces, 90 minutos equivalen a 1,5 horas. Ahí ya tengo el segundo paso. Bien, vamos con el tercer paso y es ver que la presentación la tengo en gramos, en miligramos, y la dosis que me están poniendo, ¿cierto? Está en, perdón, la dosis que me están poniendo está en gramos y la presentación está en miligramos. Entonces, ¿qué debo hacer? Pasar, ¿cierto? De miligramos, de gramos a miligramos. Un gramo son, ahorita lo vimos, ¿cierto? 1.000 miligramos. ¿Cuántos gramos? ¿Cuántos miligramos son 1,5 gramos? Entonces, igual, cogemos nuestra calculadora y cogemos el 1,5 y lo dividimos en 1.000. Son 0,0015 miligramos. Espérenme, estoy haciendo algo más. Un miligramo. No, discúlpenme. Acá no tengo que hacer todavía este paso. Entonces, tengo acá ya definida el tiempo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es que me están pidiendo el tiempo en minutos. Y 1,5 gramos son lo mismo que 1.500 miligramos. La presentación está igual, solo que los gramos
los gramos o como me lo están presentando, ¿cierto? Es lo que entra a diferir. Pero si se dan cuenta, equivale a lo mismo. Discúlpenme esa parte ahí. Entonces, tengo una presentación de 1500 miligramos en 250 mililitros. O sea que tengo que administrarle cuánto al paciente, los 250 mililitros. Esa es la dosis que tengo que poner, 250 mililitros. Pero ahora me dice que esos 250 mililitros se lo debo infundir en 1.5 horas. Entonces, ¿qué voy a hacer? Saber cuántos mililitros horas le administro. Entonces, el siguiente paso es coger esos 250 mililitros y dividirlo en las horas, es decir, 1.5 horas, que ya lo definimos. Ahora sí, cojo mi calculadora y saco 250 mililitros, lo divido en 1.5, me da un valor de 166.66. Entonces, 166.66 mililitros hora. Esta es mi respuesta, ¿cierto? 166 punto, ay, 66. Espérenme que aquí lo puse mal. Lo vuelvo a poner acá. Bien. 250 mililitros dividido en 1.5. Vimos que es igual a 166.6 mililitros hora. El punto está ahora que como me están pidiendo la respuesta en un número entero. Y eso no es un número entero porque pues tengo un decimal. Si yo lo aproximo, ¿cierto? Está después de 5, quiere decir que lo aproximo al siguiente número para un total de 167. 167 mililitros hora. ¿Listo? Entonces, pasos específicos que tengo que saber acá. ¿Qué me están preguntando? Me están preguntando mililitros hora, ¿cierto? Tengo un total de 250 mililitros porque en eso vienen los 1500 miligramos de la vancomicina. Y el tiempo me lo están pidiendo en horas, ¿cierto? Y lo tengo en minutos, entonces paso el tiempo de minutos a hora, que me da 1.5 horas, divido el valor total de mililitros en el tiempo en horas para que me dé el valor total de 166.6, lo aproximo al siguiente número que es 167. Bien, ahora vamos por acá. El médico ordena metilprednisolona 1.6 miligramos kilogramo a un niño que pesa 30.4 kilogramos, o sea, 66.8 libras. Muchas veces esto no va a salir, no les va a salir el peso en kilos, sino solamente en libras, 66.8 libras. La presentación del medicamento viene en 500 miligramos en 4 mililitros. ¿Cuántos mililitros debe la enfermera administrar? Llene el blanco, ¿cierto? Y redondee la respuesta al número más cercano a decimal con con un solo decimal. Tengan en cuenta esto también es un punto clave. Muchas veces ponemos más de un decimal, solamente hay que poner un decimal después, ¿sí? Eh, y si se dan cuenta, esa es la diferencia a cuando me pide un whole number, ¿cierto? Que es el número entero, o cuando me pide un número decimal. Entonces empecemos aquí. Como les digo, el primer paso siempre es determinar qué me están preguntando. Me están preguntando mililitros. ¿Listo? El segundo paso es sacar el cálculo. Digamos que yo no tuviera acá kilos. Entonces tengo que sacar los kilos del paciente sabiendo que el paciente pesa 66.8 libras y esto lo divido en 2.2. Esa es la manera de convertir los kilos a libras. ¿Cuánto me da esto?
66,8 dividido en 2,2, ay, perdón, 2,2 igual 30,36 kilos, que es lo mismo que tenemos acá, 30,4. Y si lo aproximamos, igual, 30,36 aproximados son 30,4 kilos. 30,4 kilos. Esto por si no les llegan a dar el peso en kilos. Lo siguiente es, ya teniendo esto, sacar lo que me pide la fórmula. La fórmula me dice 1,6 miligramos por kilogramo. Ya sé que el paciente pesa 30,4 kilogramos, ¿cierto? Entonces, ¿qué debo hacer? Coger mi calculadora y empezar. 1,6 por 30,4 es igual a 48,64. Tengo que administrarle a este niño una dosis de 48,64 miligramos, ¿cierto? Es decir, que todavía voy en miligramos y no he llegado a lo que me están preguntando, que son los mililitros. Así que el siguiente paso es saber cuántos mililitros le administro a este paciente, teniendo en cuenta que ya sé, ¿cierto? Cuántos miligramos. Para eso tengo la presentación de mi medicamento que me dice que son 500 miligramos en un volumen de 4 mililitros. Y tengo que administrarle 48,6 miligramos. O sea que, ¿cuántos mililitros le voy a administrar? Lo clave en una regla de tres es que para formar una regla de tres siempre debe tener el mismo valor debajo, ¿cierto? Miligramos debajo de miligramos. Y que aquí, pues el resultado, pues como tengo lo mismo, me va a dar en mililitros. Hago una cruz, 48,6 por 4 y lo divido, ¿cierto? Esa es la regla de tres básica. Entonces voy a coger 48,6 por 4 dividido en 500. Un total de 0,38 mililitros, ¿cierto? 0,38 mililitros. 0,38 mililitros. Ahora, me dice que el número sí debe ir en decimal, pero que solamente debe ir un número decimal después. ¿Qué hago? ¿Qué número viene después del 38, del 3? Un 8. Quiere decir que lo tengo que aproximar al siguiente número, ¿cierto? O sea, un total de 0,4 mililitros. Todo lo que esté después del 5 se aproxima al siguiente número. Ojo, es 0,4. No se les ocurra colocar 0,4. ¿Listo? A pesar de que muchos sistemas no dejan, de pronto el NCLEX les puede dejar y no se vale. Debe ser 0,4. Entonces veamos acá la respuesta correcta. ¿Qué tenemos que ver en esto, chicos? Entonces, primero la dosis que tengo, ¿cierto? La dosis es 1,6 por kilogramos, me da 48,6. Luego de eso saco, pues con la regla de 3 el valor en mililitros, 0,38, y al final lo aproximo, ¿cierto? En este caso al número decimal más cercano, que solamente debe llevar una cifra después del punto. ¿Alguna duda, chicos? ¿Hasta ahí? ¿Alguien quiere preguntar algo antes de irnos con esta otra? Listo. Entonces, el médico prescribe 0,375 miligramos de digoxina intravenosa. La enfermera tiene una presentación de 0,25 miligramos mililitro de digoxina en la mano. ¿Cuántos mililitros debe administrar la enfermera? Hacer que llene el espacio en blanco y escriba su respuesta usando un decimal. De nuevo, ¿nos vamos a qué? Al primer paso y es, ¿qué necesita esta pregunta? Que yo diga mililitros.
Lo siguiente es que yo ya sé cuál es la dosis, ¿cierto? Que son 0,375 miligramos y que tengo una presentación de 0,25 miligramos en 1 mililitro. Ahora, para sacar la dosis de mililitros, tengo que saber, tengo acá que son 0,375 miligramos. Entonces, ¿en cuántos mililitros? Recuerda, miligramos siempre bajo de miligramos, mililitros siempre bajo de mililitros. Multiplico en cruz, ¿cierto? 0,375 y divido. Entonces, 0,375 dividido 0,25. Me da un valor de 1,5 mililitros. 1,5 mililitros. No me da más grande para decir que lo aproximo al siguiente, ¿cierto? Es decir, si me diera 1,52 me quedaría en 1,5. Si me diera 1,56 me iría a 1,6. En este caso me da el valor exacto que es 1,5. Entonces vamos a colocar 1,5 mililitros, ¿cierto? Y listo. Entonces, esto principalmente es lo que, la manera de llevar y calcular las dosis, ¿listo? La idea es hacer muchos ejercicios. El éxito de entender esto bien es hacer muchos ejercicios. Entonces, no sé si quieren, escríbanme en el chat, si quieren que para la próxima clase sigamos haciendo más ejercicios de cálculos de dosis. Cuéntenme por acá. Si quieren, el próximo viernes hacemos más cálculos de dosis o ya quisieran ver otro tema. Ok, perfecto. Entonces, el próximo viernes hacemos otros ejercicios, especialmente pues también para alcanzar a ver algo de Parkland, ¿cierto? Para ver otro tipo pues de fórmulas que pueden salir. Y después de eso sí nos vamos a otro tema que ustedes habían pedido mucho, que son los medicamentos cardiovasculares. Espero, chicos, que les estén sirviendo mucho estas clases. Espero que pues les estén funcionando cuando ustedes entran y hacen sus preguntas. Y nos vemos el jueves, el próximo jueves nos vemos en la sesión de preguntas diarias, de competencia diaria. Y el próximo viernes nos vemos también para seguir haciendo estos ejercicios de cálculo de dosis. Espero que tengan una buena tarde, que estén muy bien y nos vemos en 8 días.